Hola, vamos a presentar esta obra de Marcelo Saín, El Leviatán Azul, donde el autor esboza algunas ideas respecto de la fuerza de seguridad, partiendo de la base de lo que conformaría para él la seguridad pública, o sea, la policía o la fuerza de seguridad serían un eslabón de esta cadena de la seguridad pública que consistiría en estructuras y procesos tanto de formación como implementación y evaluación de políticas y estrategias vinculadas a la seguridad ciudadana. En este sentido, la policía formaría una de esos eslabones de la cadena que con características propias respecto a cómo los ve la sociedad, qué tipo de trabajo realizan y qué características presentan. En este sentido, la policía, al menos como está conformada hoy, parecería ser víctima de una especie de esquizofrenia social, donde por un lado hay un exacerbado reclamo por mayor presencia policial, pero por otro lado un sistemático desapego a las normas por parte de la sociedad y a veces una mala visión respecto de los agentes. En este sentido, el trabajo que realiza la policía es muy amplio porque va desde intervención en lo que sería el desorden variado, como en la prevención de delitos en la vía pública, o en intervención directa a través del poder punitivo, como serían delitos de robo, hurtos, tareas de prevención en general, y también estarían brindando una sensación de protección o seguridad generalizada. Por otro lado, presentan ciertas características que conforman este escenario vinculadas a el abuso y la corrupción en las tareas que realizan, que son instituciones que muchas veces se presentan como desactualizadas o anacrónicas frente a nuevas modalidades delictivas y a su vez también presentan una serie de características vinculadas al abandono que en general reciben por parte del gobierno y la desatención, vinculadas al desfinanciamiento, etc. Bueno, esto conforma un escenario donde reina la desidia o el abandono policial, dice el autor, porque faltan los medios, faltan infraestructura, falta formación, falta capacitación, falta una retribución salarial acorde con la tarea que realizan, y en este sentido se les exige que trabajen más, hay mayor demanda social, pero por otro lado hay un abandono político que impide toda esta apuesta que pone la sociedad sobre las fuerzas de seguridad. En este sentido se conformaría una institución completamente abusiva y corrupta, en el sentido de que no puede dar cuenta de las tareas que hace y termina conformando otro tipo de prácticas, amparando y dando protección a ciertas empresas de crimen organizado, vinculado a una especie de proporción que presenta el autor, que dice que a mayor aumento de la criminalidad organizada hay mayores índices de corrupción policial. Entonces, esta obra un poco viene a explicar cómo se da este proceso. Comencemos por ver qué hace la policía. Bueno, la policía hace un sinnúmero de tareas, hace tareas de prevención, hace tareas generales vinculadas al mantenimiento del orden, por ejemplo en espectáculos deportivos o conciertos, también interfiere en cuestiones de tránsito, en control de vehículos, en accidentes, bueno, también se encarga de mantener el orden en sentido general en todas estas cuestiones que estamos hablando, así como también realizar tareas de prevención. A su vez, tiene tareas de investigación asignadas, pero por lo general estas tareas de investigación vienen a ser ordenadas por otra autoridad encargada de esta cuestión. Bueno, por otro lado, la policía tiene la atribución de usar la fuerza, pero solo y exclusivamente en la medida que garanticen y protejan derechos y libertades de las personas. Por otro lado, realizan un sinnúmero de tareas que no son tareas formales y que tampoco son reconocidas formalmente. Son un montón de tareas que estarían vinculadas a la asistencia social que brindan en la comunidad, y algunos autores dicen que
la tarea policial estaría más cercana a bajar al gatito del árbol que combatir la delincuencia a tiros. Esto es una metáfora que da cuenta que en realidad la policía hace muchísimas más cosas de lo que el imaginario social piensa o imagina. Bueno, hay un proceso de policiamiento que tiene que ver con dos aristas, digamos. Una arista preventiva, que estaría dada por el patrullaje o determinadas tareas vinculadas a la prevención de delitos o a la disuasión, mejor dicho, de ciertos delitos que se conocen como delitos patéticos, delitos de poca monta, de poca insignificancia, que causan poca dañosidad social, y más bien estas tareas tendrían a disuadir este tipo de conducta. Por otro lado, hay una actividad vinculada a delitos complejos, a los delitos organizados, digamos, donde interfieren bandas organizadas, ya sea con fines económicos o políticos. Muchas veces político puede ser, por ejemplo, el terrorismo, etcétera, etcétera. Algunos de los delitos vinculados a este tipo de organizaciones tienen que ver, por ejemplo, con el comercio de drogas, la trata de personas, el comercio ilegal de armas, el robo y desarme automotor para la venta de autopartes, la piratería del asfalto y los delitos de cuello blanco, entre otros. Bueno, una característica que tiene la policía, dice el autor, es que conforma lo que sería el circuito de la criminalización secundaria. Hay una criminalización primaria que está dada por la ley, que es la decisión social de penar ciertas conductas que terminan siendo legisladas, y eso sería en abstracto las conductas que socialmente se consideran negativas, pero se necesita todo un andamiaje, todo un mecanismo de llevar a la práctica estas conductas y aprender a aquellos sujetos que cometerían estos hechos. Ahí es donde interfiere la criminalización secundaria, que está conformada tanto por policías, por jueces, como por el servicio penitenciario. En este sentido, la detención policial conformaría un eslabón fundamental en esa cadena, porque es el primero que es la puerta de entrada del sistema penal y después que conforma lo que sería la selectividad, o sea, un trabajo que hace la policía en calle que le da un poder fundamental de determinar qué ingresa y qué no ingresa al sistema penal. En este sentido, la fuerza o la mirada de la policía estaría puesta sobre aquellos sujetos que conforman el estereotipo criminal, esos delitos patéticos que hablábamos, que nunca llegan a concretarse o que llegan a concretarse pero causan poca dañosidad social, y no estaría puesto el foco en otro tipo de delitos o otro tipo de conductas más vinculadas a la criminalidad organizada. En este sentido, en la Argentina puntualmente, entre los años 80 y 90, hubo nuevas formas de conflictividad social que se fue organizando en bandas criminales, y a esto se le sumó una crisis del Estado, o sea, un retiro del Estado en muchas órbitas que antes brindaba, y esto conformó un escenario donde hubo un desgobierno político de la seguridad pública. En este sentido, dice el autor, hubo una delegación en las agencias policiales de la cuestión de la seguridad. Esto tuvo que ver tanto por falta de interés, por ineficiencia para abordar ciertas conflictividades, como desidia política. Este escenario conformó lo que sería la policialización de la seguridad pública. Entonces se conformó de algún modo un pacto tácito entre el gobierno y la policía. Tácito o explícito, dice el autor, pero el pacto está. ¿En qué consiste este pacto? Bueno, que por el lado del gobierno se hace la vista gorda sobre ciertas acciones que hace la fuerza de seguridad vinculadas a abusos policiales, corrupción, nombramiento de gente, manejo de dinero. Se hace la vista gorda o se encubre determinadas cuestiones, y a su vez la policía le daría a cambio al gobierno grados aceptables de eficiencia, mantener tranquila la cuadra o devolverle índices respetables de seguridad. Esto conforma lo que sería la autonomía política de la policía, que le da independencia tanto doctrinal, orgánica como funcional. O sea, la policía elige cómo
capacita a su gente, cómo la forma, cómo estructura sus organizaciones, cómo funcionaría adentro, sus nombramientos, etcétera, etcétera. Y el gobierno no se metería en esa cuestión y esto conformaría el pacto. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta cuestión? Bueno, primeramente los índices escandalosos de abuso policial, en el sentido de que se conforma una línea de mano dura, porque a la policía se los forma con una ideología de guerra. Esto también tiene que ver con cómo la policía históricamente estuvo muy ligada a los militares acá en la Argentina, a la conformación militar, a la ideología y a la formación y al entrenamiento. En este sentido, tendrían una formación ideológica militar donde habría una situación de guerra y esto llevaría en la práctica a situaciones de abuso, a ver al otro como un enemigo o esos estereotipos criminales que hablábamos antes, lo que genera, bueno, toda una situación de desbande por parte de la policía y además lo que conformaría la caja sucia, o sea, dinero que la policía obtendría por ciertas actividades no legales que haría, como bueno, cobrar para brindar seguridad a ciertos negocios o pasar a recaudar cierto dinero que le darían estas organizaciones de crimen organizado, etcétera, etcétera. Bueno, todo este escenario que estamos describiendo conforma lo que el autor llama el Leviatán Azul, por ahí el título del libro. ¿Por qué un Leviatán, este monstruo hobbesiano? Bueno, porque él tendría una impronta absolutamente gigantesca y absolutista, digamos. Haría una gestión monopólica de la seguridad, la policía, digamos, y además habría una perspectiva predominante en la sociedad civil de verlo de este modo, ¿no? Como un gran monstruo que tiene esta contradicción que decíamos antes. Por un lado, la sociedad hace un exacerbado reclamo por mayor presencia policial, pero por otro lado le teme y sospecha de un montón de cuestiones que hacen a la policía. Bueno, entonces el desgobierno policial más la politización de la seguridad pública darían cuenta del escenario donde este monstruo se alimenta. Entonces tenemos una desidia política, una miopía social por otro lado, una autogestión policial. Todo esto serían las características propias de este escenario, un desinterés fundamentalmente desde el punto de vista político. Y históricamente lo que se observa es que cuando se intenta cambiar estas cuestiones, a lo único que se apela es a purgas o a reformas legislativas que de ningún modo pueden torcer el curso de este escenario que estamos describiendo. Bueno, ¿cómo se conforma la criminalidad organizada? Esta que de los años 80 o 90 la Argentina ha ido creciendo notablemente. Bueno, las prácticas que realizan tienen que ver con el tráfico y comercialización de drogas, mayormente en su mayor medida, también la comercialización de armas, la trata de personas, secuestros extorsivos. Algunas bandas estarían vinculadas a lo que serían los delitos de piratas del asfalto, el robo de vehículos y la venta de autopartes, los desarmaderos. Y también hay bandas dedicadas a los robos de camiones blindados o los transportes de determinadas caudales. Todas este tipo de bandas que mencionamos, y hay muchas más, tienen la característica de que crecen frente a la ausencia del Estado, ¿no? A la ausencia o deficiencia en realidad, ¿no? Esta deficiencia de algún modo vendría a producirse porque desde el plano político no están preparados, no se forman, no se estudian este tipo de criminalidades y se delega esto a la policía, que como vimos, la policía funciona brindando amparo o protección a estas bandas de crimen organizado, y esto conformaría el segundo pacto, ¿no? El primer pacto es el político con la fuerza de seguridad y
este segundo pacto es la policía con las bandas organizadas. O sea, la policía se da cuenta en algún momento que ante todas estas características que presentábamos, la desidia o el abandono por parte de la policía y la fuerte demanda social, etcétera, y esta falta de medios, de infraestructura, de formación, etcétera, etcétera, le resulta mucho más redituable delegar la cuestión de la seguridad de las bandas organizadas, en el crimen organizado, que se mantienen encargadas de mantener tranquila la cuadra, ¿no? O sea, realizan sus negocios y no les resulta rentable que haya desbordes sociales. En este sentido, bueno, el poder político hace la vista gorda y de este modo se mantiene el equilibrio delictivo. Lo terrible, digamos, de todo este escenario es que asistimos a una era de fuertes desigualdades sociales, donde hay altos índices de desempleo. Entonces, de algún modo, todo este escenario viene a dar cuenta de una criminalización de esa miseria, en el sentido de que solo se persiguen aquellos delitos patéticos o de poca monta, que causan poca dañosidad social, porque el foco de la policía está dirigido hacia esos sectores. O sea, la policía sería aquel órgano estatal de control y de disciplinamiento social y político de esos sectores vulnerables, ¿no? Que darían de algún modo, de este modo, un escenario en el cual parecería que todo está tranquilo. Entonces hay que, desde el punto de vista de la criminología crítica, observar que no se hace un control del delito en sentido amplio, sino solamente en sentido restringido respecto de estas conductas y estos sectores que estamos señalando. Esto generaría una concepción tanto policialista, en el sentido de conformar una seguridad exclusivamente vinculada a cierto tipo de delitos, pero a su vez daría origen también a una mirada crítica respecto de la concepción policial, haciendo todo este tipo de señalamientos que decíamos. El tema de la concepción crítica es que de algún modo uno cree que el aumento del delito está relacionado con la pobreza, con la marginalidad y con la desintegración social. Sin embargo, en la concepción crítica o policialista, ninguna de las dos posturas distingue qué se entiende por delito, cuáles son las deficiencias puntuales, tanto organizativas como funcionales de la policía, que están vinculadas a todas estas cosas que hicimos mención. Y por último, la policía presenta una impronta absolutamente conservadora con respecto a todo tipo de cambio o todo tipo de observación, y en este sentido no se conoce mucho qué es lo que sucede puertas adentro, no se da a conocer, y es muy reticente a los cambios, ¿no? Muchas veces cuando la política intenta cambiar estas cuestiones, distinguiendo, tratando de hacer una distinción respecto de la organización y la función de la policía, las fuerzas de seguridad suelen trabajar a reglamento o liberar las zonas para que aumenten los índices delictivos o que suceda algún hecho trascendental que los medios masivos de comunicación lo hagan escandaloso para que algún político pague el costo. En definitiva, en esta obra, el autor lo que se propone fundamentalmente es mostrar estos pactos que hablábamos, el pacto entre el gobierno y la policía, delegando la cuestión de la seguridad en la policía, y la policía a su vez haciendo pactos con el crimen organizado, amparando, protegiendo a ciertas bandas delictivas, y en este sentido, cuanto mayor aumentaría el crimen organizado, también mayor aumentaría la corrupción policial. Bueno, estas son algunas de las ideas que aparecen en esta obra, El Leviatán Azul, de Marcelo Saín.